Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Rubén Engomá. Y el día de hoy quiero invitarte, como siempre, a suscribirte y a darle a la campanita de notificaciones, a compartirlo, porque creemos fielmente que esto puede ser de bendición a cualquier amigo, cualquier hermano que tal vez de alguna forma u otra está siendo impactado con enseñanzas que no sean enteramente bíblicas. Y quiero darle lo que es la continuidad al tema que estuvimos hablando sobre el impacto del calvinismo o del determinalismo dentro de nuestras iglesias de una manera inconsciente. Estamos aprendiendo de diferentes tipos de maestros por todas partes que por experiencia propia he visto que son enteramente calvinistas. Y la razón de todo esto es advertir al pueblo, hablarle al pueblo lo que realmente enseña el calvinismo dentro de las iglesias. Mi intención no es cambiar a ningún calvinista. Mi intención no es convencer a ningún calvinista. Mi intención no es debatir con ningún calvinista. Mi intención es, en amor, llamarle a la atención a mis queridos hermanos y amigos que están siendo impactados con la enseñanza calvinista. Los calvinistas tienen su propia conclusión de lo que la Biblia dice, su propia interpretación de lo que la Biblia dice, y han querido introducir estos 5 puntos para darle validez a todo lo que ellos creen. Y por eso lo vamos a ir desarrollando uno por uno. No pretendo tener una verdad absoluta, no pretendo tener el conocimiento académico ni la preparación académica que muchos calvinistas pretenden demandarte a la hora de tú poder hablar lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que cada cristiano debe tener la autoridad de poder leer lo que dice la Biblia e interpretar lo que dice la Biblia, porque la palabra se interpreta por sí misma. Y por eso queremos ir directamente a la palabra y leer algunos versículos que al parecer, o según el calvinismo, entienden que pueden ser prueba para ello aclarar su punto. El tema que vamos a tocar hoy es el tema de la de la depravación total. Ese es el primer punto. Ellos son 5: está la depravación total, está la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, que lo vamos a ir tocando poquito a poco con detalle, pero para no ser tan largo. Primeramente quiero leerle lo que la definición o parte de la definición del calvinismo en base a este tema. Y dice: los calvinistas entienden que la depravación es una corrupción inherente de la naturaleza heredada de Adán. Hasta el tiempo de San Agustín, esta idea del pecado original estuvo relativamente poco desarrollada por los padres. Y la reacción semipelagiana a la enseñanza de San Agustín encuentra su sucesor el día de hoy en el arminianismo, que niega la depravación total, la culpa del pecado original y la pérdida del libre albedrío, y que afirma la participación de la humanidad en el pecado de Adán, solo hasta el grado de darle una tendencia al pecado, pero no una naturaleza pecaminosa. Ahí están las dos posturas, está la postura arminiana y calvinista. Pero el día de hoy yo ni siquiera quiero intentar querer justificar ninguna de las dos posturas. Ya me gustaría encerrarlas las dos en el mismo círculo. Arminio llegó a creer prácticamente todos los puntos calvinistas. Él chocó con eso de la naturaleza pecaminosa, y ahí hubo un poquito de debate. Y de ahí en adelante, el arminianismo o Arminio ha sido el muñeco de paja del calvinismo para encerrarnos a todos en que creemos lo mismo que creía Arminio.
que Arminio, ellos dicen que Arminio por parte entendía que nosotros, por nuestras propias obras y por nuestros propios deseos, podíamos buscar a Dios y acercarnos a Dios sin la ayuda de Dios. Y hoy queremos dejar muy claro que nosotros estamos totalmente en contra de que ningún ser humano, ningún hombre puede tomar la decisión por sí mismo de buscar a Dios. Como yo le decía a uno que esta es una de las razones por la cual dije que esto no es para debatir, porque tuve algunos, ¿cómo se llama? Tuve algunas llamadas sobre este tema para decirme que estoy siendo un tanto, que no entiendo el tema, pero yo creo que está claro y solamente las posturas calvinistas hablan por sí mismas. En realidad no quiero, ¿cómo se llama?, debatir en lo absoluto con nadie. Solamente quiero aclarar y clarificar lo que enseña el calvinismo y lo que dice la Biblia. No quiero justificar a nadie, sino que nosotros creemos fielmente que ningún ser humano puede buscar a Dios. Ningún ser humano por su propia cuenta se acerca a Dios, a menos que Dios se le manifieste, que Dios le hable, que Dios se le revele, que Dios envíe su predicación, que Dios envíe a sus evangelistas, que Dios envíe a sus predicadores, los pastores, líderes, a proclamar el evangelio, que Dios se manifieste por medio de visiones, milagros, no importa lo que Dios tenga que hacer, pero Dios se le ha manifestado. Entonces el hombre se puede acercar a Dios en busca o en respuesta de lo que Dios ya ofrece. Ok, dice la depravación total. Según el calvinismo, ellos encuentran en Romanos 3, versículo 10, pero queremos leer desde el 9. Dice así, Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y sigue diciendo, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Según lo que cree el calvinismo, de que ya Dios predestinó ante la fundación del mundo y quién es salvo y quién no es salvo, incluso los pensamientos, ya Dios es el que determina todo lo que tú vas a hacer, incluso tus pensamientos. No todos creen lo mismo, pero el calvinismo toma a Romanos 3 y parte del versículo 10 para atribuirle al hombre o dejar saber que el hombre está muerto en delito y pecado. Y pareciera que con utilizar ese versículo de prueba, pareciera que nosotros no creemos eso. Y nosotros estamos fielmente en lo que dice la Biblia. Obviamente que aquí Pablo está hablando enteramente con el pueblo de Israel, porque mira cómo empieza, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, no. Dios lo encerró todo bajo pecado. A gentiles, y como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, para que incluso el pueblo de Dios, el pueblo llamado de Dios para traer la redención, la salvación a todas las naciones de la tierra por medio de ese pueblo, para que ellos no pensaran que ellos están excluidos. No, lo encerró todo bajo pecado. O sea que estamos 100% claros de que el hombre está muerto en delito y pecado. Y no diríamos que no hay ni siquiera uno. Es como diría Efesios. Era cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Pero eso es cuando creímos. Y también ellos van directamente al versículo 23 de Romanos 3. Vamos a leerlo para que tengamos un poquito del contexto. Dice,
Ok, vamos a leer el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí el calvinismo tiene que enseñar abiertamente que todo lo que Dios ofrece ahí es exactamente por lo que Él determinó que creyeran. O sea que Dios le dio el creer de una forma arbitraria, de una forma, ellos no les gustan cuando uno dice injusta, porque no merecíamos nada, pero como estábamos todos en la misma condición, Dios le dio el creer a uno y a otro le dio no el creer. En esa depravación total, Dios decidió darle el creer a algunos de una forma, como dicen los otros puntos, de una forma irresistible, de una forma arbitraria. Ok, seguimos leyendo. Dice, ok, esto es algo de lo que nosotros entendemos. Todos los seres humanos se encuentran depravados, arruinados por el pecado y necesitados de la salvación. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Esto es verdad. Estamos claros. Pero el calvinismo enseña que ni siquiera puede el hombre responder a la extensión de gracia o a la invitación que Dios mismo le hace. El calvinismo se tiene que ir más allá. Estamos claros que el hombre está muerto en delito y pecado, pero el calvinismo se tiene que ir más allá y tiene que decir que ese hombre ni siquiera puede obedecer en arrepentimiento y fe. Estamos de acuerdo en que el hombre se encuentra cegado por el pecado y totalmente sin esperanza. Perdón. Pero diferimos en la interpretación de que ni siquiera puede responder a Dios. Una vez que Dios le extiende su gracia al buscarle, no vemos ningún tipo de congruencia, porque entonces podríamos decir, entonces, ¿por qué Dios llama al hombre al arrepentimiento? Porque el hombre es responsable de no responder. ¿Por qué todavía esa ley de muerte está sobre los hijos de desobediencia? Sobre Dios creó hijos de desobediencia o nosotros venimos a ser hijos de desobediencia cuando desobedecemos lo que Él nos manda hacer. Porque si tenemos consecuencias por no recibirle, pues lo más lógico es pensar o creer que nosotros pudimos haber creído o estamos llamados a creer si somos responsables por creer. Dios no puede hacernos responsables por no creer el Evangelio cuando fue Él, antes de la fundación del mundo, que no nos dio el creer. El calvinismo enseña que los que no creen, no es por, la Biblia dice, ellos no pudieron creer ninguno, pero son responsables por no creer el Evangelio. Ellos son responsables simplemente, nosotros no somos responsables por la naturaleza de pecado que tenemos. Lo que Dios nos va a llamar a cuenta es por no haber recibido a Cristo. Es por no obedecer a Cristo. Esa va a ser nuestra respuesta. Por eso nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Ahora dirían, ok, y los que murieron antes de la ley, bueno, serán juzgados según sus obras. Los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, pues sin ley serán juzgados. Porque hay una conciencia que Dios, hay una conciencia que Dios le dejó al ser humano por la cual Él se va a manifestar a ellos. Porque Romano lo explica bien claro. Que Dios habiéndosele manifestado, ellos no consideraron
a Dios, sino que decidieron adorar a la criatura antes que al Creador. O sea, ellos son culpables por eso. O sea, Dios se les manifestó por medio de lo creado y ellos decidieron. Y por ende, le darán cuenta a Dios. Ok. No vemos ningún tipo de congruencia, valga la redundancia, de que el hombre pueda responder, pero al mismo tiempo el calvinismo dice que no es posible que el hombre pueda obedecer el evangelio, sino que Dios tiene que regenerarlo primero, y creemos que la regeneración es el nuevo nacimiento. Ellos le han dado, por eso ellos enseñan que la regeneración es antes que la fe, o sea, que Dios te hace una nueva creación y después tú puedes creer para la salvación. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel, estos son algunos de los versículos. Vamos a leerlo. Acerca de Israel dice así. Estos son los versículos donde Dios se está manifestando a un pueblo que Él está reclamando que ellos no le obedecieron, que ellos no creyeron, que ellos se ponen rebeldes en contra de Él. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quiénes no quisieron? Ellos lo quisieron. El calvinismo enseña que son ellos los que no quisieron. Otro versículo que quiero tocar aquí es Juan, su capítulo 20, versículo 31. Pero quiero tocarle algunos versículos antes de 21, ok. No, 20, 31. Dice, en el capítulo 20 de Juan, y yo le aconsejo que lo lean, donde Jesús se le manifiesta a los discípulos, y él le dice, versículo 21, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid del Espíritu Santo. Hasta ahí, esa es mi convicción. Hasta ahí, los discípulos no habían nacido de nuevo, a pesar de haber hecho y estar junto a Cristo, caminando junto con Jesús y haber hecho un sinnúmero de cosas de una forma delegada. Ahí vemos que Él sopló sobre ellos, y yo creo fielmente que ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Lo que sucedió antes no le podemos llamar regeneración. No, ellos aprendieron de Jesús, ellos caminaron, Jesús se les fue, Jesús se les manifestó, ellos vieron su gloria, ellos no habían nacido de nuevo todavía. Aquí vemos que Jesús, antes de enviarlo, sopló sobre ellos y le dijo, recibid del Espíritu Santo, no antes. El calvinismo enseña que antes de tú creer para salvación, Dios tiene que hacerte una nueva creación, y después cuando tú eres una nueva creación, entonces tú puedes creer. Entonces, ¿qué congruencia tiene llamar a los inconversos al arrepentimiento cuando es Dios que lo tiene que hacer una nueva creación? O sea, le estamos predicando a gente ya, porque si lo que van a creer son los que ya Dios determinó y le dio el creer, entonces los que van a creer no son los inconversos, los que van a creer son los ya salvos. Entonces, ¿qué creyeron qué? ¿Qué va a creer salvo? ¿A creer para qué? O sea, no tiene sentido. Pero ahora sí le quiero leer este versículo que me llamó la atención, y es el 27, donde él le está reclamando a Tomás. Luego, versículo 27, luego dijo a Tomás, no, vamos a leer el 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Tomás no estaba ahí la primera vez. Y Tomás, llegó Jesús estando la puerta cerrada, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. No sea incrédulo, sino creyente. Tomás, Jesús le está trayendo, ya sopló sobre los otros discípulos, y ahora Tomás le está diciendo, mira Tomás, mira, toca aquí, ahora sé creyente, no sea incrédulo. O sea, le está reclamando que él debe creer. ¿Por qué? Porque antes él decía abiertamente, si yo no toco, si yo no veo, bueno, tú quieres creer, bueno, yo te voy a creer. Tú estás siendo incrédulo. Tú pudiste haber creído que te dijeron eso porque tú viste todo lo que yo hice. Tú viste cómo yo me manifesté y todo lo que yo dije. Esto era, lo que ellos están diciendo es exactamente lo que yo dije que iba a hacer. Y tú estuviste ahí muchas de las veces que yo dije todo esto. Que yo iba a resucitar, que es parte de lo que hay que creer para ser salvo y confesar con tu boca. Yo sé lo que creo, pero esta es mi postura y puedo estar equivocado. Yo creo que Tomás nació de nuevo después. Pero aquí él no estaba ahí cuando se sopló el Espíritu Santo. Otro versículo que quiero tocar es este. Vamos a leer en Juan, versículo 31. Y dice aquí el propósito. Si leemos el contexto, Jesús viene reclamando, Jesús sopló sobre los discípulos y ahora le reclama a Tomás que no cree, que no creyó, y ahora mira lo que explica aquí, los propósitos del libro. Vemos que Tomás, después que Jesús le manifestó, Jesús no lo hizo una nueva creación, Jesús no lo hizo nacer de nuevo, Jesús le está diciendo, no sea incrédulo, sino creyente. Entonces mira lo que dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, le está diciendo que como tú me viste, entonces creíste. O sea, no fue algo interno, por lo que Tomás vio, por lo que Tomás se le manifestó, por lo milagroso. Entonces, él decidió creer. Y podemos decir que creyó de una forma genuina, pero fue porque vio. Pero dice algo muy interesante, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hubieron mucha gente que no vieron a Jesús glorificado ni aparecerse y creyeron en él. Y eso es lo que se necesita para ser una nueva creación. Que vemos mucha de esa gente después en Pentecostés recibiendo la manifestación o la llenura del Espíritu Santo. Que creemos que simultáneamente mucha de esa gente creyó y muchos nacieron de nuevo en esa instancia, en ese momento. Pero me llama la atención el 31, versículo 31, pero quiero leer, hay que leer el contexto. Hermano, no deje que le traigan un versículo aquí, un versículo allá. Lea todo el capítulo, lea todos los versículos y pregúntese a quién se le escribió eso. Eso aplica para mí. Eso enteramente para mí, o se le escribió enteramente a los judíos, o eso tiene que ver con los gentiles. ¿Dónde yo estoy ahora? ¿Dónde yo me introduzco? ¿Me aplica a mí? Aprendí algo muy interesante y es que toda la palabra es para mí, pero que no toda la palabra es escrita por mí. O sea, que no es directamente para mí. Acerca de Rubén, no. Toda es útil para mí, pero no toda la palabra es para mí directamente. Hizo además Jesús muchas otras señales. Muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero oiga lo que dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo voy a volver a leer. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Entonces, ¿dónde queda la regeneración y después el creer? O sea, la fe. Ellos creen que primeramente Dios te hace una nueva creación, pero la Biblia está diciendo que estos se escribieron, todo esto se escribió para que nosotros creyamos el Evangelio. Romanos, quiero ir rapidito, es que son muchas las escrituras que nosotros podemos tocar. Romanos 10, para que vean que es lo que tiene que hacer el hombre y por lo que el hombre va a dar cuenta. Romanos 10, 8. Me gustaría leer todo el capítulo, pero es que es mucho. Dice, Romanos 10, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Estas cosas se escribieron. Aquí dice en Hechos nos dice que estas cosas en Juan, estas cosas se escribieron para que creyendo tengamos vida en él. Ok, lo voy a volver a leer para que veamos ¿cómo se llama? El sentido que tiene. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que estas cosas se escribieron para que nosotros creyendo tengamos vida en su nombre. Pero mira lo que nos explica Romanos 10. Creo que si ese no es el Evangelio, entonces no hay Evangelio. Dice, más cerca de ti. Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero entonces, espérate, tendría que leerse al revés. Si tú fuiste hecho una nueva creación o fuiste regenerado, entonces tú vas a confesar y vas a creer. Mi querido hermano, es ridículo leerlo. Es ridículo, por lo menos, incluso hacer esa comparación. Es totalmente ridículo. Está claro. Está cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que Pablo se refiere. Esta es la palabra de fe que predicamos. Podríamos decir Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Convertido y arrepentido. Que lo tengo aquí también. Para que veamos la predicación de Pedro. Conviértase, convertido y arrepentido para que sean borrados vuestros pecados. Pasa un poquito largo, pero lo voy a leer y con esto termino. Ok, versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Número 1, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, número 2, que Dios le levantó de los muertos, entonces, después, será salvo. Y después sigue explicando, porque con el corazón se cree para justicia, la justicia que Jesús vino a ofrecernos. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, el que decide creer y poner su confianza en Dios no tendrá vergüenza, no será condenado. Está más que claro. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Yo creo que es más que suficiente. Yo creo que es más suficiente creer esto, como dice la Biblia, sin tener que traer ningún tipo sin traer ningún tipo de enseñanza adicional. Está claro. La palabra queda simplemente clara. Si no, tenemos que ser totalmente honestos y decirle que le estamos predicando con todo nuestro corazón, pero es probable que ellos no fueron elegidos ante la fundación del mundo. Yo creo que eso es honesto. Eso es ser claro. Yo creo que eso es ser íntegro. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Evangelio fue predicado para todo el que cree. De tal manera Dios amó al mundo. El calvinismo enseña que Dios no amó a todo el mundo. Por eso es que hay una expiación limitada. Bueno, no es una exageración. No es gana de contender. No es un deseo por molestar. No es un deseo
por llamar la atención o buscar like o llamar la atención. No. Es que hay un problema y se está infiltrando dentro de nuestras iglesias. Y estamos viendo las mismas declaraciones en pastores y líderes que ni siquiera entienden o conocen el calvinismo, pero que porque lo han escuchado o lo han leído, llegan a la conclusión de que eso es lo que la Biblia dice. Porque es más que obvio. Y no estamos de acuerdo, y no estamos peleando, no estamos en contra. ¿Cómo se llama? La depravación, la muerte espiritual, la separación del hombre, está en toda la palabra y es clara. Pero eso no significa que el hombre no se pueda acercar a Dios en arrepentimiento y en fe cuando el evangelio es predicado. Está claro. Lo voy a volver a leer. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad que el hombre debe tener. Yo debo escuchar el evangelio, hacerle caso al evangelio, y cuando yo lo creo, obviamente que eso no viene solo, hay una convicción del Espíritu Santo, Dios mío, hay una convicción del Espíritu Santo que te convence, que te acusa y te dice que tú eres un pecador y te lleva a tomar una decisión, y por eso hay un evangelio. Bueno, pues tú debes acercarte a arrepentimiento y fe. Si tú le quieres llamar regeneración a eso, pero no le llames que eso te hace una nueva creación. Si tú le quieres llamar regeneración a la convicción que el Espíritu Santo hace sobre todos los hombres, sea que se pierdan o que no se pierdan, porque hay gente que se le ha hecho evidente el evangelio y han decidido ignorarlo, incluso burlarse del evangelio. Burlarse del evangelio y no hacerle caso al evangelio y seguir su vida, porque su vida le gusta más. ¿Qué podemos hacer con eso? Hechos 3. Y con esto sí termino. Hechos su capítulo 3, versículo 17. Algo muy, muy simple, muy interesante, pero yo creo que no está de más tocarlo. ¿Por qué? Porque al parecer esas son escrituras que el calvinismo las trae como que si fueran únicas de ellos. Como si fueran únicas de ellos. Y nosotros le salimos corriendo a ese tipo de escritura simplemente porque ellos la usan como prueba para probar sus puntos. Cada versículo que el calvinismo te trae, vete y lee el contexto y hazte estas 3 preguntas. ¿A quién le está hablando? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué entendieron? ¿Entendieron el mensaje? ¿Para quién exactamente era ese mensaje? Y después, ¿dónde se aplica eso a mí? Pero cuando tú vas directamente y lees el versículo que ellos quieren que tú leas y no leas el contexto, pues entonces sencillamente tú caíste en el sistema que ellos quieren que tú estés. Porque a ellos te pueden traer muchas pruebas, mucho aquí, te juntan uno con otro, un versículo allí, un versículo allá, te traen la depravación, te traen la elección incondicional, te traen la gracia irresistible, y tú terminas deduciendo que están en lo correcto porque te están diciendo muchos versículos bíblicos. Pero el contexto, el que habla, vamos a leer para terminar, porque no quiero hacer que el video sea tan largo. Ya es largo, disculpen. Ok, dice así, Pedro predicando. Ok, vamos a leer algunos versículos. Es el discípulo el discurso de Pedro. Dice así: mas ahora, hermano, sé que por ignorancia, o sea, que él le viene disertando, pero quiero tocar algunos de los versículos, que por ignorancia lo haber hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todo su profeta, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentido, versículo 19, así que arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Pablo le dice abiertamente. A mí Pedro, yo siempre lo confundo, discúlpeme, que hermano, no voy a editar esto. Pedro, siempre confundo, cuando yo leo mucho de Pablo, pero es Pedro, disculpen.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sobre quién se va a borrar el pecado? Sobre gente ya salva. Bueno, el calvinismo diría sobre gente elegida. No. Pedro le está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y esto es lo que la Biblia llama al no creyente. Como diría Jesús, no viene a buscar a justos, sino a pecadores. Esos pecadores es el que él llama a arrepentimiento. Y Pedro le dice abiertamente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien el cielo es necesario que, a quien es cierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y vemos que incluso antes, incluso Moisés, había una consecuencia sobre lo que no creían. Eso, yo creo, es como diríamos nosotros en Santo Domingo. Eso se cae de la mata. O sea, eso es más que obvio. Eso es mucho más que obvio. Hermano, lo voy a dejar con esto. Yo creo que ya está un poco largo el video. Pero podríamos amanecer buscando versículos sobre la responsabilidad que el hombre tiene de creer y que el hombre dará cuenta. De la única forma que Dios puede ser justo, santo y enteramente bueno y amoroso es llevando un juicio sobre pecadores que lo merecen. Sobre personas que se les dio la oportunidad de arrepentimiento. La Biblia dice claro que a los que creyeron le dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que no creyeron, la Biblia enseña que todavía están muertos en delitos y pecados. Y no es porque no se proveyó, porque la Biblia dice claramente que Jesús es la propiciación, o sea, el pago por nuestro pecado. Y dice abiertamente que no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. O sea, yo creo que más pruebas no podemos buscar. Lucas 5:32. Y ahora sí termino. A ver qué fue lo que encontré. Oh, sí, Jesús diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Abiertamente Jesús lo dice. Porque coméis y bebéis como... Ok, esa es la pregunta que le están diciendo a él, que él bebía con... y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Le está diciendo una analogía, le está diciendo un ejemplo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es antes que el nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin creer no hay genuino arrepentimiento.
Hermanos, creemos fielmente que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Le toca al hombre tomar una decisión. Decirle sí o no al Evangelio amoroso y santo y disponible para todo el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El próximo punto que vamos a tocar va a ser la elección incondicional, así que mantente pendiente y recuerda de darle like, suscribirte y compartir esta palabra. Creemos fielmente que puede ser de bendición. Compártelo y será hasta la próxima. Bendiciones.